El tema del día de hoy es la autoinductancia y también vamos a tocar el tema de lo que es el inductor. Bien, para explicar lo que es la autoinductancia, vamos a considerar el siguiente circuito. Tenemos una fuente de fuerza electromotriz, es cero. Tenemos un resistor y tenemos lo que es una bobina. Y también tenemos un interruptor. Bien, cuando el interruptor está abierto, significa que no hay paso de corriente eléctrica. Pero al momento de cerrarlo, lo que va a producir es una corriente. Sería un circuito cerrado. Pero esa corriente no va a dar el valor exacto al momento, sino que va a ir creciendo, aumentando y aumentando de forma gradual hasta llegar a una corriente final. Esto se debe a la ley de inducción de Faraday, que al momento se va a generar un poco de corriente. Conforme se va induciendo dicha bobina, va aumentando y así se va generando la curva de la corriente. Va aumentando, va aumentando, va aumentando hasta que se llega a estabilizar. Y al momento de que se va estabilizando, se va produciendo una fen inversa, una fuerza en la bobina. Prácticamente la bobina estaría funcionando como si fuera otra batería en sentido opuesto a la que ya tenemos. Entonces, como va a cambiar el voltaje, por así decirlo, una fuente de electromotriz positiva y una fuente inversa, entonces dicho voltaje se reduce y va cambiando lo que es la corriente. A ese fenómeno se le llama autoinductancia. Y en la FE tenemos dos fórmulas. Es igual a menos n por la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. También puede ser escrito de la siguiente forma. Menos L por la derivada de la intensidad respecto al tiempo. Quiere decir que el voltaje va a depender de lo que es el valor de la inductancia, que va cambiando respecto al tiempo. O visto de otra manera, el voltaje en el inductor se puede escribir como menos L, que es inductancia, por la derivada de la corriente respecto al tiempo. L es la inductancia de la bobina, es una constante de proporcionalidad. Y ahora, la inductancia de una bobina que tiene N vueltas se puede calcular como el número de vueltas por el flujo magnético sobre la intensidad de corriente. Y además, la inductancia en el sistema internacional tiene la unidad de Henry, que es igual a 1 volt por segundo sobre ampere. Veamos qué es el inductor. El inductor va a ser un elemento. Va a almacenar energía en forma de campo magnético. Se va generando un campo magnético conforme pasa la corriente en dicha bobina. Se construye con lo que es un alambre de un conductor. Tiene que ser un conductor aislado y se hace mediante enrollando n vueltas en el alambre. Regularmente las n vueltas se le conocen como espiras. Puede contener un núcleo o no. Por ejemplo, puede ser una bobina, círculos de alambre sin ningún núcleo dentro. O puede ser que tengamos un trozo de hierro y en ese trozo esté enredado dicho alambre. Y el símbolo esquemático es este que tenemos aquí. Del núcleo de aire solamente con circulitos que indica que es una bobina. Núcleo de hierro es el mismo elemento, solamente que colocamos fuera unas líneas. Y regularmente va cambiando dependiendo de qué esté compuesto el núcleo. Por ejemplo, si es un núcleo de ferrita, son líneas punteadas. La inductancia de un solenoide se calcula como la permitividad, el número de vueltas al cuadrado, el área de sección transversal de la bobina sobre la longitud de dicha bobina.
Aquí lo tenemos. N es la cantidad de espiras, la cantidad de vueltas que está compuesta dicha bobina, dicho solenoide. A es el área transversal de la bobina, porque regularmente como está enredado, se forman círculos. L es la longitud en metros de lo que es la bobina. Y μ0 es una constante de permeabilidad que se calcula como 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Lo que es la aplicación del campo magnético de lo que es un inductor, se pueden realizar varios productos, más que nada de lo que es el campo de la automatización, que son solenoides, válvulas, transformadores o motores eléctricos, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos lo que son unos relevadores. ¿Qué es un relevador? Un relevador, visto en su forma interna, es una espira. Aquí lo vemos. Tenemos lo que es una bobina que está enrollada en un núcleo. Lo que provoca esto es que va a generar un aumento de la corriente eléctrica. Aquí tenemos de qué está compuesto dicho relevador. Una corriente fluye a través de la bobina y así se produce un campo magnético que empuja a otro interruptor que lo abre y lo cierra. También otro ejemplo es lo que es un transformador. Un transformador aumenta o reduce el voltaje que se le está suministrando. Está compuesto también de lo que son espiras, una bobina. El tema de un transformador lo vamos a trabajar en la unidad número 6, circuitos magnéticos. Pero también tiene que tener una entrada y una salida, que es la alimentación. Vamos a realizar unos ejemplos. Calcule la inductancia de un solenoide que contiene 300 vueltas si la longitud del solenoide es de 25 centímetros y su área de sección transversal es de 4 centímetros cuadrados. Para calcular lo que es la inductancia de un solenoide, utilizamos la siguiente fórmula, que es la permeabilidad por el número de vueltas al cuadrado por el área transversal entre la longitud. En este caso sustituimos. Sabemos que la permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. N es el número de vueltas, que es 300 al cuadrado. El área es 4 centímetros al cuadrado. Hay que convertir centímetros a metros cuadrados. Por ello se utiliza la conversión por 10 a la menos 4 y 25 centímetros de longitud, lo cual puede ser escrito como 25 por 10 a la menos 2. Realizando las operaciones obtenemos que la longitud es igual a 1.81 por 10 a la menos 4 Weber sobre Ampere. Y si lo convertimos utilizando prefijos, obtenemos que la longitud es de 0.181 milihenrios. Siguiente ejercicio. Calcule la Fe inducida en el solenoide descrito en el inciso A, el que acabamos de resolver, si la corriente que disminuye a través de él es de 50 amperes sobre segundo. Entonces, la fórmula para calcular lo que es la fuerza electromotriz o la Fe autoinducida es igual a menos L, que es la inductancia que acabamos de calcular, que es 1.81 por 10 a la menos 4 Weber sobre Ampere, por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Al final de cuentas, esta es una tasa de cambio, una razón de cambio. Entonces sustituimos menos la inductancia que obtuvimos
por la derivada de la corriente respecto al tiempo, que es la tasa. Como es disminución, menos 50 amperes sobre segundo. Y al realizar esta operación, nos va a quedar las unidades Weber sobre segundo, que al final de cuentas es volts. Y obtenemos el valor de 9.05 milivolts. Menos por menos da el más. Y aquí solamente ajustamos a menos 3 para que sea mili. Siguiente ejercicio. Una corriente de 40 miliamperes es conducida por un solenoide de núcleo de aire enrollado uniformemente con 450 vueltas, un diámetro de 15 milímetros y una longitud de 12 centímetros. Calcule el campo magnético dentro del solenoide, el flujo magnético a través de cada vuelta y la inductancia del solenoide. Entonces, vamos a colocar los datos porque nos pide varios incisos. Tenemos que la corriente es de 40 miliamperes. El número de vueltas es 450. El diámetro es de 15 milímetros. Como necesitamos un área, mejor sacamos lo que es el radio, que es 7.5 milímetros, y la longitud es de 12 centímetros, lo cual puede ser escrito como 0.12 metros. Bien, vamos a obtener primero lo que es el campo magnético. Para calcular el campo magnético dentro del solenoide, tenemos que es la fórmula, la permeatividad por el número de vueltas entre la longitud por la corriente. Sustituimos 4pi por 10 a la menos 7 por 450 entre 0.12 y la corriente, que sería 40 por 10 a la menos 3, 40 miliamperes. Al realizar esta operación, obtenemos que el campo magnético es de 188.4955 por 10 a la menos 6 teslas, lo cual puede ser escrito como 188.4955 microteslas. Tenemos el inciso A. Para el inciso B, vamos a calcular lo que es el flujo magnético. La integral de línea de B, producto puntos, la diferencia del área. En este caso se habla de que es perpendicular. Entonces, como, como B, el campo magnético resultó ser una constante, puede salir de la integral, y la integral de la diferencia del área es A. Por lo tanto, el flujo magnético puede ser calculado como el campo magnético por el área. Calculamos el área. Como es una bobina, son circulares. Sería una sección circular. Por lo tanto, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Sustituimos pi por el radio, que eran 7.5 milímetros por 10 a la menos 3, al cuadrado. Y por lo tanto, el flujo magnético se calcula como B por A. Sería B, lo que obtuvimos en el inciso anterior, 188.4955 por 10 a la menos 6 teslas, por el área, que es pi por 7.5 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Al realizar esta operación, obtenemos que el flujo magnético es de 33.3099 por 10 a la menos 9 Weber, o puede ser escrito como 33.3099 nano Weber. Con esto hemos resuelto el inciso B. Ahora vamos a calcular la inductancia, que se calcula como el número de vueltas por el flujo magnético sobre la corriente. Sustituimos 450, 33.3093 por 10 a la menos 9 Weber, y la corriente que era 40 miliamperes. Al realizar la operación, obtenemos que la inductancia es de 374.625 por 10 a la menos 6 henries, lo cual puede ser escrito como 374.625 microhenries. Y el problema está resuelto. Aquí tenemos unos ejercicios para que puedan resolver en casa. En este caso le estoy dando lo que es el resultado.
Aquí solamente fue un error en la conversión de leads a PDF. Es 1.36 y si bien recuerdo, microhenrios. Y aquí también tenemos otros dos ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.